Bendiciones a todos, pastores. Bueno, en esta hora vamos a analizar el cuarto concilio de Calcedonia. Y básicamente este concilio fue convocado por el emperador de Oriente, Marciano, en la ciudad de Calcedonia, año 431 después de Cristo. En este concilio se discute una herejía que es el eutiquianismo, el monofisismo, del griego monos, uno, y physis, naturaleza. Entonces, eutiquianismo básicamente fue promovido por el obispo Eutiques. Este obispo decía que Jesús tenía naturaleza divina y no poseía naturaleza humana. Jesús era un semihumano. La humanidad de Cristo no era idéntica a la nuestra. Si Jesús es un semihumano, entonces no nos puede salvar. Entonces, esto es lo que proponía básicamente el eutiquianismo, que en el fondo practicaba el monofisismo, o sea, una sola naturaleza poseía nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que más adelante se complementa con el teotelismo, que lo vamos a ver también más adelante, otra herejía, que básicamente tienen el mismo significado en esta área. Entonces, estamos analizando aquí de que Jesucristo solamente poseía la naturaleza divina, mas no poseía la naturaleza humana. Esto es lo que proponía el eutiquianismo, fundado por el obispo Eutiques, que en el fondo practicaba el monofisismo. ¿Okay? Quinto concilio cristológico y ecuménico, segundo de Constantinopla, año 553 después de Cristo. Este concilio fue convocado por el emperador Justiniano. Aquí se condena los derivados del nestorianismo. Nestorio decía que en Jesús habían dos personas, el Hijo de María y José y el Verbo, que ya en otras clases, ¿verdad?, anteriores ya habíamos tocado esta herejía, pero nuevamente en este concilio se condena a esta herejía porque estaba como tal reviviendo y asimismo es refutada. Entonces, en esta época habían tres obispos: Teodoro de Ciro, Teodoro de Mopsuestia y Bastedesa, los cuales escribieron una obra teológica llamada Los Tres Capítulos. En esa obra defendían al nestorianismo. Por consiguiente, estos obispos querían introducir nuevamente esta herejía a la iglesia. De esta forma, en este concilio se condena nuevamente al nestorianismo y también a estos tres obispos que querían influenciar a la iglesia con esta herejía. Sexto concilio cristológico ecuménico tercero de Constantinopla, 680 después de Cristo. Aquí se debate el monotelismo, que ahorita les había comentado sobre el monofisismo, o el eutiquianismo, que tiene cierta relación del griego monos, solo y teleis, a la voluntad, y el monofisismo del griego monos, uno, y physis, naturaleza. Entonces el monotelismo decía que Jesús no tenía voluntad humana, en Cristo operaba la voluntad divina, y de esa manera Lucas 22:42 contradice esta herejía, porque mire lo que dice aquí Lucas, diciendo: Padre, aquí está hablando de Jesucristo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiere decir que Jesús poseía allí la voluntad humana y también la voluntad divina. La voluntad humana no quería pasar por la cruz. Ustedes saben que la muerte de cruz no era fácil y Jesús no quería pasar por esa muerte de cruz, pero más sin embargo se sometió a la voluntad del Padre. Si es tu voluntad, Dios mío, ¿verdad?, que se haga tu voluntad. Pero estaba allí también la voluntad humana del Maestro. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Jesús fue tentado en todo, quiere decir que tiene una voluntad humana. Y cuando decimos en todo, es en todo, ¿verdad? En fornicación, fue tentado para fornicar, para adulterar, para matar, para robar, en todo. Pero la diferencia es que nunca se dio a este tipo de pecado, nunca. Pudo haberlo hecho con su voluntad humana, pero más sin embargo no se dio el pecado, se mantuvo siempre en santidad. Si Jesús no tuviese voluntad humana, entonces no hubiese sido tentado en todo, ¿ok? Ahí está básicamente claro y está explícito. Séptimo concilio segundo de Nicea, 787 después de Cristo. Así que se debaten las controversias. Aquí se debaten las controversias iconoclastas. Griego, ícono, imagen, figura, clasta, romper.
destruir, romper o destruir imágenes o figuras. En ese tiempo se hacían pinturas o cuadros representativos de las historias bíblicas. Estos cuadros se colgaban en las paredes de los templos. Habían cristianos que no estaban de acuerdo con las pinturas, porque esto representaba idolatría dentro del templo. Entonces los cristianos que no estaban de acuerdo con estas imágenes tomaban como referencia Éxodo 20 del 4 al 5, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces los cristianos que estaban de acuerdo, porque había un grupo que no estaba de acuerdo y había un grupo que sí estaba de acuerdo. Entonces los cristianos que estaban de acuerdo con las pinturas o imágenes en el templo tomaban como referencia Éxodo 25 del 18 al 19, que dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos que estaban de acuerdo con las imágenes, con las pinturas en los templos, ellos tomaban como referencia este texto bíblico del Éxodo. Entonces ellos decían, si se puede poner imágenes, si se puede poner, digamos, pintura, porque en la Biblia Dios le mandó a Moisés que hiciera 2 querubines, o sea, 2 imágenes ahí en el arca del pacto. Entonces, ¿cómo, digamos, se nos prohíbe poner imágenes? Entonces había como tal esa controversia entre los cristianos de esa época. Cabe recalcar aquí que la Iglesia Católica aún no existía en este tiempo. Estamos hablando de la iglesia primitiva que estaba en sus apogeos, se estaba formando y habían estas controversias teológicas, estas controversias. Entonces, los que estaban de acuerdo con las imágenes tenían como referencia este texto. Aquí, bueno, está el arca del pacto y básicamente están los querubines, están las imágenes hechas en oro sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio sabemos que es la tapa que cubría el arca del pacto. Estaban allí. Ellos tomaban también como referencia, según de Crónicas 3:10, dice: y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. 11. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Entonces, de esta manera también ellos decían, bueno, en el lugar santísimo no solamente estaban los querubines en el arca, también habían 2 querubines de 4 metros aproximadamente, hechos de madera y también cubiertos en oro. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo interpretamos ese texto bíblico? O sea, sí se podía hacer en el Antiguo Testamento y no lo podemos hacer también nosotros ahora en este tiempo, ¿verdad? Entonces era digamos, lo que ellos básicamente estaban allí, digamos, dialogando en esas controversias, ¿verdad? Y de esa manera, ¿por qué había esa costumbre en el templo? O sea, si Dios prohíbe la idolatría, digamos, por otros cristianos que no estaban de acuerdo con las imágenes y tomaban el texto de eso, no estarás imágenes. Entonces ellos decían, pero si Dios prohíbe las imágenes, entonces ¿por qué aquí está dando, digamos, como que el permiso para que se hagan estas imágenes? Entonces habían esas controversias, habían esas disputas, esos debates, y cómo se podía concebir esto, ¿verdad? También tomaban como referencia otro texto bíblico los que estaban de acuerdo con las imágenes, Números 21, 8, 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces ellos decían, entonces, ¿cómo explicamos también la serpiente de bronce, una imagen, y todo aquel que mirara esa imagen de esa serpiente de bronce vivía? Entonces, ¿cómo explicamos entonces eso? Entonces, por eso surgieron, digamos, esa disputa, esos debates. Entonces, volviendo aquí al siglo XXI, y también les hago esta pregunta, ¿cómo explicarían ustedes también esto? ¿Verdad? Si alguien les pregunta a una persona, un ateo, un agnóstico, también que se agarra estos textos para decir, no, es que la Biblia se equivoca, o la Biblia se contradice, porque aquí Dios prohíbe las imágenes y aquí Dios la está permitiendo. Entonces, ¿cómo podemos refutar o cómo podemos, digamos, responder a estos interrogantes que todavía en estos tiempos las personas preguntan en cuanto a la palabra de Dios? Entonces,
lo explicamos de esta manera. Bueno, y también Jesucristo toma lo de la serpiente de bronce que hizo Moisés. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, ¿cómo explicamos? ¿Cómo interpretamos estos textos? ¿Verdad? De Éxodo 20, 4, 5, no te harás imágenes. Éxodo 25, 18, 19, querubines en los extremos del propiciatorio. Segunda de Crónicas 3, 10, 11, dos querubines de madera cubiertos de oro. Y Números 21, 8, 9, la serpiente de bronce. Entonces, ¿cómo se interpretan estos textos bíblicos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, voy a darle una explicación, ¿verdad? Aquí breve para que ustedes tengan argumentos y explicar estos textos bíblicos. Entonces quiere decir de que los pueblos, las culturas que habitaban todo el territorio de Canaán adoraban los astros. Óigase bien, hacían imágenes o monumentos en honor a los astros. De igual forma también hacían estas imágenes o monumentos en honor a los animales terrestres y marinos. Óigase bien. Entonces, así que Éxodo 20, 4, 5, que lo acabamos de leer ahorita, dice, no te harás imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo del mar. Entonces, Éxodo 20, 4, 5 es una advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, una advertencia de no contaminarse y tampoco rendir culto a las imágenes o deidades paganas de los pueblos cananeos. Eso era todo. Eso es lo que está diciendo ahí Éxodo 24 al 5, de que ellos no adoran a los astros, o sea, no te las imágenes de lo que está en el cielo, o sea, los astros que adoraban los cananeos, no te las imágenes de lo que está en la tierra, o sea, imágenes de animales que también adoraban los cananeos, y tampoco lo que está en el mar, animales obviamente marinos, animales acuáticos. Entonces ellos también, los cananeos, hacían imágenes en honor a estos animales que habitaban en el mar. Entonces una advertencia al pueblo hebreo de que ellos no se contaminaran, que no adoraran a esos dioses, no adoraran esas imágenes que hacían los cananeos. Es lo que está diciendo Éxodo 24, 5. Ok, ahora bien, el caso de los querubines en el arca del pacto y el lugar santísimo es una forma ilustrativa de cómo debe ser la adoración delante de Dios. Hasta allí. La serpiente de bronce tipifica a Jesucristo. Esta serpiente fue puesta en un asta. ¿Qué es un asta? Un palo, un madero, donde usualmente se coloca una bandera. Esto indicaba que la cruz o el madero donde muere Jesús es la victoria sobre el pecado y Satanás, la serpiente antigua. Así de sencillo. O sea, la serpiente de bronce estaba tipificando ya a Jesucristo. En pocas palabras, esta serpiente de bronce en los tiempos de Moisés le indicaba a la persona que en un futuro el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, traería la salvación, la sanidad y el perdón de pecados. Es que la gente no está mirando la serpiente. La gente de una forma indirectamente, una forma digamos implícita, indirectamente está mirando ya la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, destruyendo la serpiente antigua que era Satanás. Eso es todo. Eso es lo que estaba mirando la gente. Claro, quizás algunos en discernimiento ya lo estaban presenciando, ya lo podían entender, otros quizás no lo entendían. Pero en el fondo, ya aquí Moisés estaba dando un mensaje salvífico acerca del Mesías que iba a venir. O quizás Moisés tampoco sabía, ¿verdad? Como Daniel daba la profecía, pero había profecías que no sabía. Y le decía a Dios, Dios mío, ¿cómo es esto? Y Dios le decía a Daniel, no te he permitido saber, sino hasta el fin de los tiempos. Más bien ve con tu familia, descansa porque no te está permitido saber. Entonces quizás Moisés no sabía lo que estaba haciendo. El pueblo no sabía lo que estaba pasando, pero Dios sí sabía. Que en un futuro el Mesías iba a estar en un madero, un asta, destruyendo a esa serpiente antigua, Satanás, para darnos la salvación, pagar el precio de nuestros pecados. Y así mismo darnos la victoria. Entonces el asta, donde se coloca la bandera antiguamente es símbolo de victoria. Entonces quiere decir que Jesucristo en victoria está derrotando a la serpiente antigua, la maldad del pecado para darnos vida eterna. Y aquel que miraba a la serpiente, o sea, la victoria que viene más adelante, o sea, detrás de ese mensaje implícito que había allí, la gente hallaba sanidad, no la serpiente, sino el mensaje salvífico de Cristo. Hasta ahí ya, eso es todo. O sea, la serpiente tiene un mensaje implícito allí, escondido. Un mensaje que estaba allí, indicando la victoria sobre el pecado que nos iba a traer nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Ese es el mensaje que está plasmado en el caso de la serpiente que levantó Moisés en el desierto, la serpiente de bronce. Así que en el concilio de Nicea se dijo que es lícito el arte, las pinturas relacionadas a las Sagradas Escrituras, pero no se pueden adorar o rendir culto. El caso de la Iglesia Católica Romana, ¿qué hizo? Ellos se extralimitaron y empezó a hacer imágenes
estatuas de yeso para rendirle culto, esto ya se define como idolatría. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica y todavía lo siguen haciendo, y le ponen vela a las imágenes, le hacen rezos, ya eso es idolatría. Pero digamos, en el caso de nosotros, una iglesia cristiana evangélica, que una escuela dominical de adolescentes, de niños o de jóvenes, y hay unas diapositivas o hay unos libros donde hay unas pinturas, unas imágenes donde narran la vida de Jesucristo, la vida de Moisés, de los profetas, y están las pinturas ahí. Eso es ilustrativo, eso es pedagógico. Ahí en ninguna parte se está adorando esas figuras, en ninguna parte se están adorando esas imágenes, solamente una forma para enseñarle a los niños, a los jóvenes, la historia de la Biblia. Hasta ahí nada más. El día que se tomen esas pinturas, esas imágenes, y le rinda adoración a esos libros que están allí ilustrativos, ya eso es idolatría como tal. Pero se está dando una historia bíblica a los niños, ilustrativa, pedagógica. Eso es lo que pasaba en el templo, en el tabernáculo de reunión. Eso es lo que pasaba en el lugar santísimo. Los querubines que estaban allí era una forma ilustrativa, era una forma pedagógica de que así como se hacía la adoración en el reino de los cielos, como los ángeles, los querubines, adoran a Dios de una forma espontánea, de corazón, también en la tierra hay que adorar a Dios de una forma espontánea y de corazón, porque Dios se merece una mejor alabanza. Esa era la enseñanza que se estaba dictando allí en el lugar santísimo, ya, punto. No había ninguna idolatría ahí en el lugar santísimo. Entonces, hay que evitar esos malos entendidos, y asimismo, por eso este concilio de Nicea se define de que se pueden hacer las pinturas, el arte, las imágenes, pero sin adorarlas. Y es lo que estamos haciendo hoy las iglesias. Tenemos las imágenes, las pinturas, ¿verdad?, ilustradas en los libros para que los niños entiendan las historias bíblicas, una forma pedagógica o una actividad lúdica, digamos, como se dice en el ámbito pedagógico, una actividad lúdica para que los niños aprendan, simbólica, digamos, los jóvenes aprendan las historias bíblicas. Bien, entonces, para la próxima clase vamos a iniciar otro tema, que son los padres de la iglesia y apologistas. Tiene que ver también con los concilios ecuménicos, porque ellos participaron de estos concilios ecuménicos, los padres de la iglesia. Cuando hablamos de padres de la iglesia no quiere decir que eran curas, sacerdotes de la iglesia católica, no. Estamos hablando de discípulos de los apóstoles. ¿Ok? Se llama padres así porque cuando mueren los apóstoles, ellos son los encargados de guiar a la iglesia. Por eso se les llama de esa manera, padres apostólicos o padres de la iglesia, y los apologistas. ¿Por qué apologistas? Porque defendían la fe. Es el término apologista. Apologista, ciencia que va enmarcada a la defensa como tal, ¿ok? Apologista. Entonces, vamos a mirar eso para la próxima clase, pastores. Dios les bendiga.